Un cariñoso saludo y un fuerte abrazo a todos mis hermanos y hermanas de la iglesia y los amigos y amigas que se unen al repaso semanal de la lección de escuela sabática. Una vez más, por acá les habla el pastor Evelio Miranda. Es un gusto para mí juntos cada semana poder compartir estas ideas, este repaso de la lección de escuela sabática. Y estoy muy contento porque cada vez más la gente, las personas que escuchan nuestro canal, pues comparten, se lo recomiendan a otros y se unen a nuestro canal suscribiéndose, dándole un like. Esto permite que la plataforma pues multiplique y le dé más viabilidad a estos audios para que muchas personas puedan escuchar. Así que muchas gracias. Vamos al repaso de la lección de escuela sabática para el 29 de abril. Se está terminando el mes de abril y esta es la lección que nos corresponde. El título, La buena noticia del juicio. El juicio en la Biblia es una buena noticia, no es algo condenatorio, sino que es una buena noticia de parte de Dios para sus hijos, para los que confiamos en Él, que anhelamos que Dios ejecute y que Dios intervenga con sus juicios de misericordia, de amor y de justicia. El versículo para memorizar es: decía a gran voz, teman a Dios y denle gloria. ¿Cuál es la razón? Porque la hora de su juicio ha llegado, y adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es interesante este tema del juicio que vamos a estudiar en esta semana. Una de las épocas más nefastas y terribles que pasó el pueblo de Israel fue la época de los jueces, donde dice el texto que cada cual hacía lo que bien le parecía. Vivir bajo anarquía, vivir bajo un liderazgo que no es liderazgo, vivir sin liderazgo, vivir sin ningún tipo de leyes, vivir en la ley del más fuerte, del más apto, es realmente una desgracia. Sin embargo, cuando llega alguien que pone juicio, pone ley, pone justicia, entonces realmente trae un poco de seguridad, paz y esperanza. Y en el tiempo de los jueces, pues los jueces en Israel, en las puertas de las murallas de la ciudad, pues ahí estaban establecidos para poner un poco de control, un poco de justicia a tanta injusticia reinante en esa época. Y realmente los jueces eran un alivio para la nación que estaba viviendo en momentos muy terribles donde cada cual hacía lo que bien le parecía. Hay un clamor constante en toda la Biblia, desde Génesis capítulo 3 con la entrada del pecado hasta la finalización del pecado allá en Apocalipsis capítulo 20, donde ya comienza el cierre de la historia nefasta de este mundo de pecado, donde hay un clamor de la necesidad de que Jesús, de que Dios intervenga con justicia. Y hay una pregunta constante que se repite, por ejemplo, en Génesis capítulo 4, dícele Dios a Caín: la sangre de tu hermano Abel clama a mí desde la tierra. Me están pidiendo justicia por esto. También tenemos en Daniel esa pregunta maravillosa, y en Apocalipsis también: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vas a intervenir? Y ahora viene la noticia maravillosa. Ha llegado la hora del juicio, la hora de la justicia de parte de Dios. Que lógicamente para la gente que no acepta a Dios, que no quiere a Dios, que rechaza a Dios, que quiere vivir en anarquía, sin leyes, que quiere vivir a como bien le parece, pues esta noticia es muy desagradable. Pero para nosotros, los hijos de Dios, los que confiamos en Dios, el juicio, la intervención divina es algo sumamente importante y lleno de esperanza. Por lo tanto, debemos de comunicarle a todo el mundo: es el momento de adorar a Dios, darle la honra, la gloria, tomarnos a Dios en serio, porque ha llegado la hora de su juicio. Así que vamos a estudiar en esta semana juntos esta maravillosa lección. Vamos a la parte del domingo, el título: la importancia del juicio.
Por supuesto que el juicio es sumamente importante porque se van a realizar dos cosas que tienen que ver, número uno, con la vindicación del carácter de Dios. Se abre una interrogante desde que Lucifer se revela en el cielo, presentando a un Dios malo, a un Dios negativo, a un Dios de una ley que no se puede cumplir, a un Dios que tiene un gobierno rígido y a un Dios donde Él es capaz de hacerlo mucho mejor que el mismo Dios. A partir de ahí se abre una interrogante tremenda en el universo y entonces se materializa con la entrada del pecado a este planeta Tierra, que también sigue con la misma interrogante. Y todos nosotros tenemos interrogantes constantemente con respecto al carácter mismo de Dios. Si Dios es tan bueno, ¿por qué hay cosas malas? Si Dios es tan bueno, ¿por qué permitió el mal? Si Dios es tan poderoso, ¿por qué creó a Lucifer sabiendo y conociendo de que iba a ser un ángel malo? Y hay tantas preguntas con respecto a Dios, a cuestionar a Dios. Y en el juicio se aclaran y se dejan establecidas frente al universo todas las respuestas que aniquilan, que destruyen todo tipo de duda con respecto al carácter misericordioso, justo, maravilloso y extraordinario de nuestro Dios. Por lo tanto, el juicio es sumamente importante porque vindica el carácter de Dios. Y número dos, el juicio es lo que hace que nosotros seamos declarados justos frente al universo. Dios nos imputa su justicia en el juicio y nos viste con sus vestiduras blancas y nos hace herederos del reino de los cielos. El juicio lo que hace es materializar la justicia vertida en la cruz para cada uno de los seres humanos que confiamos y creemos en Jesús. Y ahora, ante las acusaciones del diablo, del enemigo de Dios, ¿cómo vas a salvar a esa raza pecadora? Si me vas a destruir a mí, pues destrúyelo a ellos también. Y entonces ahí Jesús dice, un momentito. A ellos no los voy a destruir, ni los puedo destruir, porque ellos han aceptado mi sacrificio vicario y sustituto en la cruz. Ya no son ellos, ahora soy yo el que pagué la deuda del pecado en la cruz. Yo morí por ellos, yo soy su salvador. Y entonces ellos son herederos de la vida eterna. ¿Y cuál es la razón? Porque yo soy en ellos la esperanza de gloria. Yo soy su salvador. Y entonces ya el juicio de condenación no cae sobre ellos, sino que ya cayó sobre mí en la cruz. Y ya yo pagué absolutamente todo lo que tiene que ver con el pecado, la maldad y el horror que tú fuiste capaz de introducir al universo. Por lo tanto, el juicio es sumamente importante porque revela la justicia de Dios. Su ley es inmutable, no cambia, es eterna. No hay nada ni nadie que pueda variar la ley de Dios. Y entonces, Él es el cumplimiento fiel, digno como ser humano de la ley. Y entonces nosotros somos partícipes de Él, porque Él nos imputa lo que Él hizo. Y ahora nosotros somos justos. Él ofrece misericordia para cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo podemos obtener ese juicio? ¿Cómo podemos obtener esa misericordia? ¿Cómo podemos obtener esa justicia? Miren lo que le pasó a David en el Salmo 51, diciéndole, Señor, ten misericordia de mí conforme a todas tus misericordias, ten piedad. Conforme a la multitud de tus piedades, borra, desaparece todas mis obras malas. Porque yo te conozco, Señor. Yo sé que tú eres bueno y reconozco mi rebelión y mi pecado siempre va a estar delante de mí. Y yo he pecado contra ti y he hecho lo malo delante de tus ojos. Pero por favor, Señor, lávame, límpiame de todo mi pecado para yo ser tenido puro en tu juicio. ¿Cómo voy a ser puro, limpio en tu juicio si tú me perdonas? Y eso es lo que hace el juicio. Perdonar pecados, limpiar pecados, hacer desaparecer los pecados cometidos. Es interesante este versículo que encontramos en Eclesiastés 12:14. Dios traerá toda obra a juicio, con toda cosa oculta, buena o mala. Ahora, si la cosa mala que yo hago
ya no es oculta porque yo se la revelo a Dios. Y no porque Él no la conoce, sino porque yo la confieso y soy un reconocedor de mi culpa, como lo hace David aquí en el Salmo 51. Y le dice, Señor, borra mis rebeliones para yo ser digno, puro en tu juicio. Entonces, cuando llega el momento del juicio, no aparecen las obras malas, sino que aparecen las obras buenas. Y aparece la sangre de Jesucristo borrando y desapareciendo todas las obras. ¿Qué va a aparecer como obras malas en el juicio? A aquellas personas que no se acercan a Dios, que no son perdonados por Jesús, que no son limpiados por su sangre, que no reconocen su pecado, que no sienten arrepentimiento. A esas personas sí le va a aparecer allí todo lo malo que cometieron en ese juicio. Pero a nosotros, los que amamos a Dios, es un juicio sumamente importante y trascendental para nuestras vidas, porque solo va a aparecer allí la sangre del Cordero en nuestro lugar. Solo va a aparecer allí la misericordia y la justicia de Dios imputada a nuestra vida. Por lo tanto, es sumamente importante la hora del juicio, porque si se está vindicando para siempre el carácter de Dios, que quedará perpetuo y para siempre en el universo como un Dios justo, amoroso, cariñoso y bueno. Y también quedará el amor y la misericordia y la justicia de Dios para sus criaturas, que fueron justificadas, que fueron limpiadas, fueron perdonadas, fueron restauradas en la sangre del Cordero. Vamos a la lección de el lunes, el título, la misericordia y el juicio de Dios. Dios es amor y misericordia y Dios es justicia. La justicia y el amor no son separados, todo lo contrario, la justicia y el amor cohabitan juntos. Y Dios es amor y es justicia. La cruz de Cristo y el juicio revela que Dios es justo y misericordioso. Romanos capítulo 6, versículo 23, dice: la paga, la consecuencia natural del pecado es la muerte. Y gloria a Dios, Jesucristo recibió la consecuencia del pecado de la humanidad. Él recibió la muerte eterna para que tú y yo tengamos la vida eterna. Dice la segunda parte de Romanos 6:23, pero el don, el regalo gratuito, y hace un énfasis, si es regalo es gratuito, pero hace un énfasis para que nos quede claro que es gratuito, el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La ley de Dios es inmutable, no cambia, es la misma ayer, hoy y para siempre. Y la misericordia de Dios no cambia, es para siempre. Su justicia no cambia, es para siempre. Y nosotros fuimos creados para hacer buenas obras. Fuimos creados para eso. Tristemente el pecado corrompió, destruyó nuestra naturaleza. Y entonces ahora nos es imposible realizar esas buenas obras. Pero ¿quién hace esas buenas obras en nosotros? Jesucristo. Dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Somos hechuras suyas, creados en Cristo, para buenas obras. Estas obras no son nuestras, ya Él las preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Si hay algo bueno que podemos hacer, si podemos decir que podemos hacer algo, es solamente Cristo a través de nosotros. Separados de mí, dice Jesús, nada, absolutamente nada podemos hacer. El hecho de que los hijos reconocidos de Dios están representados como de pie delante del Señor con ropas inmundas debe inducir a todos los que profesan su nombre a sentir humildad y a escudriñar profundamente su corazón. Tenemos que reconocer que nuestra ropa, nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Somos pecadores, ontológicamente pecadores. Y el pecado es autodestructivo, el pecado es indescriptible, el pecado es muerte, el pecado es desastre, el pecado nos ciega tanto que mientras más pecadores somos, nos da la idea de hacer buenas obras y de que podemos presentar buenas obras ante Dios cuando somos podrida llaga. Qué terrible es el pecado. Qué ceguedad produce el pecado. Por lo tanto, lo primero que tenemos que sentir es humildad
y el escudriñar profundamente nuestro corazón. Los que estamos de veras purificando nuestra alma y obedeciendo a la verdad, tendremos una opinión humilde de nosotros mismos. Los que estamos procurando que Jesús nos purifique, que Jesús nos limpie, que Jesús nos restaure, que Jesús coloque ese manto de justicia, realmente nosotros tenemos que tener una opinión humilde de nosotros. Cuanto más nos acercamos a Cristo, ahí podemos observar la mancha aún mayor de nuestro pecado. Y también vamos a sentir un deseo de ser semejantes a Jesús. Y vamos a sentir la necesidad de pureza, de separarnos para Él, para Él. Eso es lo que significa santidad, separarnos para Él. Pero aunque debemos comprender nuestra condición pecaminosa, debemos confiar en Cristo. No hablar tanto de nuestro problema, sino hablar más de la solución en Cristo. Porque Él es nuestra justicia, Él es nuestra santificación y Él es nuestra redención. Él es todo en todo. Él es nuestra justicia, Él es nuestra santificación, Él es nuestra redención. No podemos contestar las acusaciones de Satanás contra nosotros. Solo Cristo puede presentar una intercesión eficaz en nuestro favor. Él puede hacer callar al acusador con argumentos que no se basan en nuestros méritos, sino en los suyos. Es por eso la importancia de la misericordia y el juicio de Dios. Es interesante cuando la autoridad, las personas que están al frente de la ley, toman a alguien en alguna situación de violación de la ley, le dice, usted tiene el derecho de permanecer callado y presentar un abogado. Y es interesante cómo en los juicios, en muchos de los juicios, el acusado guarda silencio. Y quien habla es el abogado. Y ahora me llama la atención cómo nosotros, que estamos hablando de cuestiones mucho más grandes y profundas, porque esto tiene que ver con cuestiones eternas, tiene que ver con tu vida eterna. Empezamos a hablar y a argumentar y a presentar nuestra condición y nuestros procesos de santificación, cuando realmente deberíamos de permanecer callados, en silencio, y que sea Jesucristo quien hable por nosotros, que sea Él el que haga el trabajo por nosotros, que sea Él el que sane nuestra mente y nuestro corazón para no producir más culpa en nosotros. Hay muchas veces que nosotros mismos no nos perdonamos, teniendo en cuenta que ya Jesús nos perdonó. Hay muchas personas que viven tristes y con culpa porque no se perdonan. Y a veces en el tratar de perdonarse es intentando poner sus obras buenas y dignas como para tapar toda su culpa. Querido hermano y amigo, podemos hacer todas las obras maravillosas que querramos. Nada de eso va a tapar nuestra condición pecaminosa. Es mejor permanecer callado y dejar que el abogado en el juicio nos defienda. Yo tengo un abogado que me defiende. Su nombre es Jesucristo. Y Él es perfecto en justicia y misericordia. En Él yo confío. Vamos a la parte del martes. El título, Una escena magnífica. Los libros proféticos de Daniel y Apocalipsis son complementarios y nos presentan la realidad no solamente en esta tierra, de los acontecimientos de esta tierra, todos los reinos sucesivos en esta tierra hasta el final y la restauración y la entrada del reino último y maravilloso y glorioso de nuestro Señor Jesús, sino que también estos libros proféticos nos presentan la realidad de lo que está pasando en el cielo. Y hay una escena magnífica y gloriosa de lo que ocurre en el cielo, en el trono de Dios. Y allí podemos observar cómo Dios lleva a Daniel en esta visión profética y por encima del caos y el conflicto de esta tierra, le presenta a Daniel una escena de santuario gloriosa, maravillosa, allá en el cielo, el trono de Dios, donde allí se decide el destino de toda la humanidad, en el tribunal de Dios.
Y Jesús allí se acerca al Padre Celestial en presencia de todo el universo. Y los seres celestiales se juntan alrededor del trono de Dios. Todo el universo, los seres caídos se asombran ante la escena del juicio. Todos los seres no caídos se asombran ante esta escena del juicio. El profeta Daniel y el profeta Juan puede observar esta escena maravillosa allá en el cielo, cómo la batalla por el trono del universo está completamente resuelta allá en el santuario de Dios. Dios en su santuario, en una escena magnífica, gloriosa, demuestra y revela a todo el universo que Él es todo justicia, todo misericordia, todo amor. Y todo el mundo se congrega ante su santuario, ante su trono, y observan de una manera maravillosa, extraordinaria, gloriosa, cómo el Rey del universo es un Dios de misericordia, es un Dios de amor, es un Dios maravilloso y extraordinario. Y ahí vemos una escena de adoración al que merece la adoración. Todos los seres celestiales adoran al que está sentado en el trono. Y se dan cuenta que Dios es omnipotente, omnipresente, es todopoderoso y Él está sentado en su trono. Nosotros debemos estar conscientes que Él quiere que aún en esta vida las verdades de su palabra se vayan revelando de continuo a su pueblo. Por lo tanto, una de las verdades gloriosas de su palabra no son solamente los acontecimientos que están sucediendo en esta tierra, sino lo que está sucediendo en el trono de Dios ahora mismo, donde comenzó en su trono la primera fase del juicio. Esta primera fase del juicio es crisis. Esta primera parte en griego es crisis, investigación. Los libros son abiertos. La última fase del juicio será crima, veredicto final. Ahora es el momento en que todo el mundo, todos los seres no caídos, están en el cielo dándole la honra y la gloria. ¿Por qué razón? Porque Él está regalando ciudadanía celestial a todos los que se acercan con reverencia, con temor, ese temor reverente, a todos los que toman a Dios en serio. Y en esa escena maravillosa hay representantes incluso de los seres humanos, reconociendo que Dios es Dios. Querido hermano y amigo, desde 1844, a la finalización de la profecía más larga de la Biblia, de las 2300 tardes y mañanas, comenzó el momento de la purificación del santuario, el momento donde se recibe la adoración al que la merece, Jesucristo. En este panorama que se observa allí de forma gloriosa, en la escena magnífica que presenta Daniel, el trono, el anciano se sentó y los libros fueron abiertos. Dios es un Dios glorioso y el mundo no va a terminar sin antes esta advertencia maravillosa. Hay una escena gloriosa en el cielo. Hay un juicio a favor de todos los santos en el cielo. Hay una escena maravillosa en el cielo. Y esto hay que anunciarlo a todo el mundo. Es interesante. Yo voy a buscar acá en mi Biblia, en Daniel capítulo 7, y específicamente quiero leer el versículo 22. Y este versículo 22 es clave. Dice, hasta que vino el anciano de días, en esta escena magnífica que estamos estudiando en el día de hoy, y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Este juicio que describe Daniel capítulo 7 es el juicio a favor de los santos. No es en contra de los santos, es a favor de los santos. Por eso es el momento de la oportunidad.
Es el momento de decirle al universo, a todos los seres humanos acá en la tierra, por favor, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, porque hay oportuno socorro. Hoy es el momento. Hoy es el día de la salvación. Vamos a la parte del miércoles, un vistazo al cielo. La semana pasada, cuando estábamos estudiando la lección, había un subtítulo de la lección que decía vivir enfocados en Dios. Vivir enfocados en Dios. Nuestros análisis de escuela sabática, me encanta escuchar, sentarme y ver los maestros cómo dan su clase y uno aprende muchísimo. Y me encanta escuchar otros repasos de escuela sabática también. Eh, y uno escucha constantemente cómo los análisis que se hacen son muy antropocéntricos, hablan constantemente de nuestra realidad. Infiero que es lógico porque es nuestra realidad y hablar de nosotros es nuestro escenario, ¿no? Pero sin embargo, una vez más acá en esta lección dice un vistazo al cielo, enfocados en Dios, no hablar tanto de nosotros, sino hablar un poquito más de Dios, qué está pasando con Dios en el cielo, qué está haciendo Dios en el cielo. Y Apocalipsis capítulo 4, allí hay una escena maravillosa, gloriosa, que describe lo que está sucediendo en el cielo. Y hay una adoración en el cielo, justo después del último mensaje de la iglesia a la Odisea. Dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Ven acá, observa lo que está pasando al cielo. Y exactamente lo que observa Daniel en capítulo 7. Y al instante yo estaba en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe y de coralina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en su cabeza. ¡Qué cosa tan extraordinaria! Cómo en esta escena de la adoración celestial, en el momento del juicio que comienza, hay un trono, hay uno sentado que es Dios sentado en su trono. Y Él está encabezando toda la adoración que Él merece, todas las criaturas. Está encabezando el juicio, está encabezando todo lo que tiene que ver con la justicia del universo. Está sentado en su trono. Alrededor de él hay 24 ancianos. Es interesante, 24 ancianos, 12 tribus en el antiguo Israel y 12 discípulos en el Nuevo Testamento. El pueblo de Dios en el antiguo Israel y el pueblo de Dios a partir de Jesús. Representando el pueblo de Dios de todas las épocas, los seres humanos fieles a Dios, su pueblo, representado aquí con 24 ancianos, vestidos de vestiduras santas, de vestiduras blancas, de la justicia de Dios, y con la corona, las coronas de oro en su cabeza. Y es interesante que habían también 4 seres vivientes, representantes del mundo angélico, 4 seres vivientes, y ahí estaban alrededor del trono de Dios. Y es interesante cómo allí estamos todos reunidos para darle honra, gloria. Nosotros no estamos ahora, en este momento, allá, pero sí tenemos representantes allá, personas que nos están representando a nosotros frente al trono de Dios. Queridos hermanos, a veces pensamos que estamos aquí solos a la deriva y que esto no se va a terminar nunca. A veces la espera nos hace desesperar y decimos, ¿hasta cuándo, Señor? Dice el Señor. Mira, ya comenzó la última fase de intercesión de Jesús en el santuario. Ya el Señor está sentado en su trono. Todo el mundo le está dando la adoración, la honra, la gloria, porque Él es digno de recibir la gloria, el honor. Y muy pronto ese trono que ya está en el cielo,
Ese trono, muy pronto tú y yo vamos a poder participar de él, ya no mirándolo a través de la palabra y a través de la profecía, sino viviendo en ese trono con Dios, con los santos ángeles, eh, para siempre. Qué cosa tan hermosa. Señor, tú eres digno de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad fueron creadas y existen. Qué escena tan gloriosa. Vamos a la parte del jueves, el título, Jesús es digno. Ya llevamos 2 días hablando de la escena magnífica ya en el cielo, y echando este vistazo al cielo estamos observando el trono de Dios, la escena del juicio, la purificación de ese santuario. Y ahora observamos que en la mano derecha del que está sentado en el trono hay un libro escrito por dentro y por fuera. Ese libro está describiendo la historia de la humanidad, nuestra historia, tu historia y mi historia. Y es interesante cómo este libro tiene una cantidad de información que dice que está escrito por dentro y por fuera. Sin embargo, está sellado. No hay quien resuelva el problema de la humanidad. No hay quien pueda desatar el libro. Significa, no hay solución para la humanidad. Eso es lo que significa. Y entonces, imagínense ustedes, es tan desesperante la situación que se busca en el cielo, en la tierra, en todo el universo, quién puede resolver la problemática de la humanidad, quién puede desatar los sellos de este libro. Y no se encuentra, no hay ninguno. Y hasta el mismo Juan comienza a llorar, pero un llorar de desespero. Es un llorar que dice, Dios mío, pero si no hay nadie que lo pueda resolver. Y en medio de su dolor y de su llanto, uno de los ancianos le dice a Juan, mira Juan, no llores, porque he aquí el cordero, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. El cordero, el león de la tribu de Judá, es el vencedor. Las semanas anteriores estuvimos hablando acerca de quiénes son los vencedores en el Apocalipsis. Es que los vencedores en el Apocalipsis solamente son vencedores gracias a un vencedor. Es el único vencedor. Y ese es Jesucristo, el Cordero de Dios, el digno de abrir el libro, de tomar el libro del juicio y lo abre y lo resuelve. Lo resolvió en la cruz y lo complementa en el juicio. Lo materializa en el juicio. Es interesante cómo Jesús es nuestro sacrificio, es nuestro abogado, es nuestra redención. Es todo Jesús en nosotros. ¿Hay algo que sea más alentador que esto? ¿Que es Jesús mismo el que nos representa en el juicio? Querido hermano, debemos estar en silencio, en silencio. Y si nuestra boca se abre, es para darle la gloria a Jesús. Él es el único digno. Y Él está intercediendo por nosotros. Y Él nos está declarando justo frente al universo. Él está desapareciendo, ya no solamente perdonando, sino que está desapareciendo para siempre. En el momento de la purificación del santuario, en el día del Yom Kippur, en el santuario terrenal, ya los pecados no eran transferidos al santuario, sino que los pecados ahora eran desaparecidos y colocados en esa cabeza de ese macho cabrío representando a Azazel, representando al enemigo de Dios. Y los pecados eran desaparecidos, totalmente borrados, aniquilados del santuario. Exactamente lo que Jesús está haciendo cuando es el único digno de tomar el libro y de desatar sus sellos. Es el que está ahora desapareciendo para siempre todos nuestros pecados. Tengamos cuidado que va a comparecer toda obra a juicio. Es cierto, toda obra a juicio, pero toda obra mala que yo hice
ya no va a estar, porque Jesús la borró con su sangre preciosa. ¿Y qué va a aparecer entonces en el libro? Va a aparecer su obra en mí, su trabajo en mí, lo que yo hice, no, lo que Él hizo en mí. No necesitamos temer, no necesitamos tener miedo. Jesús nos representa en el juicio y derrota a todos los poderes del mal. Si tú escuchas tu voz, te vas a sentir culpable. Si tú te miras a ti mismo, vas a desesperar. Si comienzas entonces a argumentar de tus obras y de lo bueno y la transformación que tú has tenido y cómo antes tú eras un desgraciado y ahora eres... Oh, cuidado, 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 mucho cuidado, mucho cuidado. Porque debemos de hablar de Él, solamente de Él, de cuánto Él ha hecho en nosotros, de cuánto Él nos ama, de cuánto Él nos perdona, de cuánto Él nos redime, de cuánto Él nos está representando ahora. Si Dios nos mirara directamente a nosotros, desapareceríamos para siempre. Pero ya no nos mira a nosotros directamente, sino que lo mira a Él, a Jesucristo, nuestro representante. Por eso que el juicio se proporciona en favor del pueblo de Dios. Lo dice ahí claro, lo leímos en Daniel 7:22, el juicio dado a los santos, otorgado a favor de los santos. El propósito del juicio no es descubrir lo malo que somos, ya lo sabemos, ya el universo lo sabe. Somos ontológicamente mal caminando, pecado caminando. ¿Qué hay? ¿Hay que demostrar eso? ¿El juicio es para demostrar lo tan pecadores que somos? Absolutamente no. El juicio es para demostrar que Jesús es digno. Y toda persona que decidió obedecer y seguir a Jesús tiene el derecho de la vida eterna. Así como nuestros primeros padres decidieron desobedecer a Jesús y tuvieron el derecho de la muerte eterna. Por lo tanto, el juicio revela lo bueno que es Dios. Revela lo digno que es Jesús. Y ese es el tema central de la escena del juicio y de las escenas que ve el profeta allá en el cielo. Una escena magnífica y gloriosa. Por eso el ángel dice a gran voz, megafoné, gran voz, no hablemos más de nosotros. No hablemos más de nosotros, hablemos más de Él. Hablemos más de Jesús. Es un momento de hablar más de Jesús, de decirle a la gente, Jesús está intercediendo a tu favor. Hay un juicio a tu favor. Es el momento en que debes de aferrarte a Jesús. Es el momento glorioso, porque Jesús es digno. Digno es el Cordero. Digno es la raíz de David. Digno es el león de la tribu de Judá. Digno es Jesús, el único de resolver la problemática humana y desatar todos los sellos de este libro de la historia de la humanidad. ¡Qué glorioso! Jesús es digno. Vamos a la conclusión de esta lección maravillosa. Esta lección que nos habla de un juicio glorioso a favor de los santos. La buena noticia que debemos de proclamar los adventistas del séptimo día. Que tenemos nuestra única esperanza cifrada en la misericordia de Dios. Nuestra única defensa en la actualidad es la oración, conversar con Dios y decirle a Jesús, Señor, sé propicio a mí, pecador. Salmo 51. Como Josué intercedía delante del ángel, la iglesia de Dios, con corazón quebrantado, con humildad, con una confianza pura en Dios, una fe ferviente. Debemos de suplicar por perdón, por liberación, por medio de Jesús, nuestro abogado. Debemos decirle al Señor, Señor, por favor, ten misericordia de nosotros. Represéntanos, Padre. Represéntanos en el juicio.
Todos los miembros debemos ser conscientes del carácter pecaminoso de nuestra vida. Debemos ver nuestra debilidad, nuestra indignidad. Y mientras más nos miramos a nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta que nuestra condición es desesperada. Pero esto no debemos hacerlo, espaciarnos en esto. El tentador está listo para acusarnos, así como estaba listo para acusar a Josué. Él siempre va a señalar nuestras vestiduras sucias, nuestro carácter deficiente. Va a presentar nuestra debilidad, nuestra insensatez, nuestras maneras de actuar, nuestro pecado de ingratitud, lo poco que somos semejantes a Cristo. Eso es lo que va a hacer Él con nosotros. Pero no debemos de escucharlo, ni mirarlo, ni observarlo. No debemos de contemplarnos a nosotros mismos. Ni debemos de buscar estrategias. A ver cómo hacemos para hacer buenas obras que puedan tapar todo lo malo que somos. No. Los hijos de Dios hemos sido deficientes en muchos aspectos. Y Satanás tiene, ese sí tiene un conocimiento exacto de todos nuestros pecados. Porque lógicamente Él nos motivó, nos indujo. Y Él lo que pide es que Dios nos destierre de su presencia. Pero nosotros tenemos que ser conscientes que Jesús es nuestra justicia, que Jesús es nuestro Salvador. Porque nosotros somos seguidores de Cristo, que hemos pecado, pero no nos hemos entregado al dominio del enemigo de Dios. No nos hemos entregado a su dominio. Somos pecadores, redimidos por la sangre del Cordero, salvos por Él. Por lo tanto, Jesucristo ha puesto a un lado nuestros pecados. Ha borrado nuestros pecados, nuestra maldad. Ha hecho desaparecer todo lo malo que somos y todo lo que hemos hecho. Nosotros buscamos a Dios con humildad, con contrición de espíritu, porque nosotros creemos que es nuestro abogado Jesús el que intercede en nuestro favor. El que ha sido el más ultrajado por su ingratitud, el que conoce sus pecados y también su arrepentimiento, ese Jesús que conoce nuestra ingratitud, que conoce nuestros pecados, pero que también conoce nuestro arrepentimiento. Él le dice al enemigo de Dios en su cara: Jehová te reprenda, Satanás. Yo di mi vida por ellos. Yo di mi vida por esta persona que está escuchando este audio ahora. Yo morí por él en la cruz. Por lo tanto, él es perdonado, él es limpiado, él es justificado, él es redimido por mi sangre. Esta persona que me aceptó, que me amó, que me recibió, la tengo esculpida en mis manos y nadie, absolutamente nadie la puede borrar. Querido hermano, querido amigo, Jesús es nuestro glorioso Salvador, nuestro glorioso intercesor, y Él nos viene a buscar por segunda vez. Hay una escena gloriosa en el cielo. Ese Jesús intercediendo como abogado delante del trono y frente al universo, defendiéndonos, haciendo efectiva su sangre en nosotros. Querido hermano, aferrémonos a Jesús. Confiemos en Jesús. Hablemos más de Jesús. Miremos las escenas celestiales. Miremos el trono. A los 24 ancianos, a los 4 seres vivientes, a millones y millones de ángeles alrededor del trono, cantando, gritando, gloria al Cordero, cantando un cántico nuevo, alabanza al único que es digno de abrir y resolver la problemática de la historia nefasta de pecado de la humanidad. Demos toda la gloria a Jesús.
Jesús es el digno. Jesús es nuestro abogado, Salvador. Jesús viene por segunda vez a buscarnos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que seas un multiplicador de este mensaje. Que Jesús viene por segunda vez, eso es cierto, pero ahora hay un juicio con un abogado que nos defiende. Su nombre es Jesús. Eso hay que decirlo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Te deseo la bendición de Dios Padre, la bendición de Dios Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Amén.